Annapurna, con sus imponentes 8.091 metros, no es solo una montaña en el Himalaya, es un verdadero enigma mortal, una prueba representativa de la indómita fuerza de la naturaleza, contra la cual pocos humanos han logrado resistir. Esta montaña ostenta la más alta tasa de mortalidad entre los 14 8000, con más de un 30% de sus escaladores muertos intentando alcanzar su cima. Desde que comenzó la era moderna del alpinismo, solo 1091 valientes han intentado conquistarla y más de 300 han pagado con su vida este desafío. Esta estadística escalofriante revela un misterio profundo. ¿Qué hace de Annapurna la montaña que mata a 1 de cada 3 que la intentan? No es un simple pico nevado. Annapurna es una amalgama de peligros incesantes, avalanchas mortales, séracs, torres de hielo, inestables que se desploman sin aviso y rutas técnicas que exigen habilidades excepcionales. Este coloso reposa sobre un lecho de hielo fracturado, una atmósfera que parece conspirar contra cualquier escalador que ose desafiar sus dominios. Su cara surclásica, ruta de numerosos intentos y tragedias, es tan traicionera que ha sido catalogada como la más peligrosa de todas las rutas en el montañismo mundial. Antes de seguir explorando este oscuro misterio, te invito a suscribirte a La Cara B de la Montaña, el canal que no solo muestra la cima, sino que desvela las sombras que acechan en lo profundo de estos gigantes. Queremos que seas parte de esta comunidad que valora la historia, el drama y el espíritu de la montaña en su forma más cruda y fascinante. Mientras nos adentramos en esta aventura narrada, déjame preguntarte, ¿desde dónde nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te intriga hasta ahora sobre Annapurna. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de fascinación y miedo frente a una montaña? Tu experiencia y opinión serán parte de esta historia colectiva que apenas comienza. A lo largo de la historia de Annapurna, las tragedias se suceden como una oscura cadena. En los años 50, cuando comenzó la exploración moderna, pocos imaginaban que esta montaña guardaría un récord siniestro. Cientos de expediciones, con distintos perfiles y niveles de experiencia, han partido hacia su cima, enfrentándose a condiciones que pocos pueden comprender, pues la hipoxia y la falta de oxígeno extremo solo aumentan el sufrimiento humano en este infierno blanco. El panorama es brutal. Avalanchas que caen súbitamente con un estruendo imposible de ignorar, el crujido helado bajo los pies y la constante amenaza de séracs que se desploman sin aviso, como si la misma montaña respirara y se moviera para eliminar a los intrusos. Las rutas no ofrecen segundas oportunidades, no hay caminos alternativos seguros y cada avance es un combate contra el terreno y la meteorología en su forma más despiadada. ¿Te has preguntado alguna vez qué impulsa a una persona a arriesgarlo todo por llegar a una cima que parece diseñada para matar? Este enigma humano se susurra en cada campamento base y se grita en cada descenso que termina en tragedia. La respuesta, aunque nunca del todo clara, se mezcla en el deseo insaciable de gloria, superación y la pasión por enfrentar lo imposible. En Annapurna, no solo la montaña prueba a los hombres, los entierra en su memoria y los convierte en leyendas sombrías que otros estudian con respeto y temor. Este es el comienzo de un viaje en el que desvelaremos las historias de aquellos que se atrevieron a más, que vieron la cara peligrosa del Himalaya y pagaron el precio más alto. Así que, antes de continuar con esta narración que desafía el tiempo y la lógica, te invito a dar el siguiente paso y explorar con nosotros las vidas, tragedias y mitos que han marcado para siempre a Annapurna. Suscríbete, comparte y participa de este relato, donde la verdad y el misterio se abrazan en la línea entre la vida y la muerte, en la montaña más letal del mundo. Annapurna ha sido escenario de innumerables historias de valentía, tragedia y misterio, protagonizadas por escaladores que decidieron enfrentar a la montaña más letal del planeta, con una mezcla de pasión, valor y, a veces, una fatídica dosis de subestimación. Los héroes que se han atrevido a intentar su cima no son simples aventureros, son figuras emblemáticas del alpinismo, algunos con trayectorias legendarias que culminaron en tragedias que el tiempo no ha logrado borrar. Entre esos nombres se encuentran leyendas vivas que, pese a su experiencia y destreza, no lograron sobrevivir a la monstruosa cara de Annapurna. Ian Clough, un británico conocido por su fuerza y ética,
perdió la vida en 1970 debido a la caída de un serac mientras descendía. Su muerte fue un duro golpe para la comunidad montañista y un recordatorio crudo de que, incluso para los más experimentados, Annapurna no perdona. Alex McIntyre, pionero en técnicas de escalada y reconocido dentro del ámbito por su innovación, encontró su final aquí en 1982. Una caída de piedra le arrebató la vida mientras trazaba una nueva ruta en la escarpada cara sur. Historias como la suya resaltan la violencia silenciosa y arbitraria con la que la montaña actúa, haciendo que cada paso sea una apuesta extrema. No menos impactantes son los relatos de alpinistas contemporáneos como Iñaki Ochoa de Olza y Anatoly Boukrev, quienes enfrentaron el desafío con destrezas sin igual, solo para verse atrapados en avalanchas o condiciones extremas que les arrebataron la vida. Iñaki, un español de gran renombre, falleció en 2008 tras quedar atrapado en el hielo, mientras que Boukrev, un kazajo conocido por sus operaciones de rescate heroico, murió en 1997 a causa de una avalancha, dejando un legado lleno de admiración y preguntas sin respuesta. Pero no son solo las tragedias individuales las que pintan el oscuro lienzo de Annapurna. El 7 de abril de 2025, una avalancha fulminante arrolló a 2 sherpas por encima del campamento 2, en torno a los 5.600 metros. Rima Ringe y Enji Matashi, encargados de suministrar oxígeno, perdieron la vida en segundos, mientras que un tercer sherpa, Pemba Tenduk, logró escapar milagrosamente. Este hecho reciente evidencia que la amenaza es tan real hoy como lo fue en los albores del alpinismo. La tragedia no discrimina entre novatos y expertos. Se cuenta la historia de James Scott, un escalador con cinturón negro en artes marciales y renombrado por su resistencia física, que quedó varado en la montaña durante 43 días, enfrentando la agonía del hambre, la fatiga y la exposición extrema. Su relato, entre la lucha por la vida y la desesperanza, ilustra la implacable fuerza de Annapurna y la fragilidad humana ante su vasto poder. Cada héroe que ha pisado la pendiente helada de Annapurna aporta un capítulo a una historia que desafía el tiempo. Una saga donde la gloria y el olvido se entrelazan. No son solo nombres ni cifras. Son relatos de familias, sueños truncados y el testimonio de una montaña que reclama respeto y temor. Imaginad la escena. La figura roja de un escalador contra el blanco impoluto del hielo. Un cuerpo inmóvil que una tormenta incesante no permitirá que el mundo olvide. No son gestos heroicos aislados, sino la constante lucha de la humanidad por comprender su lugar en un mundo donde la naturaleza gobierna con leyes inflexibles. Más que personajes, estos alpinistas son símbolos de aspiración y advertencia. Son la historia viva que nos invita a preguntarnos: ¿qué impulsa a alguien a buscar la cima a sabiendas de que podría ser la última? La respuesta no es sencilla, pero es el motor que mantiene viva la leyenda de Annapurna, una montaña que, con cada vida que cobra, fortalece su aura mística y temible. Annapurna no es simplemente una montaña. Es una entidad cambiante, un coloso geológico que desafía las leyes de la estabilidad y pinta su sendero con la amenaza constante de la muerte. Aquí la naturaleza no solo impone soberanía, sino que activa una serie de factores únicos que convierten el ascenso en una prueba casi suicida para aquellos que se atreven a desafiarla. La principal característica que agrava el riesgo en Annapurna es su composición glacial y rocosa, una mezcla letal que se traduce en avalanchas frecuentes. Cada año, estas avalanchas arrasan con la ruta, arrastrando hielo, nieve y rocas con un estruendo ensordecedor y devastador. La verticalidad extrema de sus paredes provoca que la nieve se acumule en capas inestables, convirtiendo cualquier respiro en el filo de un cuchillo. Los seracs, bloques enormes de hielo fragmentado que decoran sus laderas, son otro enemigo letal. Estos gigantes inestables se desploman sin previo aviso, y su caída puede sepultar a escaladores enteros en cuestión de segundos. La inestabilidad de estos glaciares se debe, en parte, al movimiento constante del hielo, que se desliza y fractura generando grietas mortales y desprendimientos impredecibles. Las rutas existentes son técnicas y extremadamente exigentes, sin ofrecer caminos alternativos seguros.
A diferencia de otras montañas donde la variedad de senderos puede brindar una salida de emergencia, Annapurna empuja a los escaladores a enfrentar una senda única, plagada de secciones en pendientes de hasta 50 grados, que se vuelven resbaladizas y traicioneras con la más mínima precipitación o cambio climático. El clima en esta zona añade otra capa de dificultad. Las tormentas repentinas, los vientos cortantes y las temperaturas infernales, que pueden alcanzar los menos 40 grados centígrados con sensación térmica, convierten a esta montaña en un infierno blanco donde la supervivencia depende de segundos, decisiones rápidas y suerte. La montaña, en su impredecible furia, puede transformar un día despejado en una tormenta devastadora en cuestión de horas. A esta combinación letal se suma la hipoxia, o déficit de oxígeno a grandes altitudes, que afecta el rendimiento físico y la capacidad de juicio, incrementando el riesgo de errores fatales. Los escaladores deben combatir no solo el glaciar y la roca, sino también los efectos fisiológicos como el edema pulmonar y cerebral, condiciones que pueden conducir a la muerte si no se reconocen y tratan a tiempo. Además, la lejanía y accesibilidad complican cualquier operación de rescate. El aislamiento geográfico hace que la asistencia médica o la evacuación sean procesos lentos y a menudo imposibles cuando se desata la tragedia. Esta soledad en medio de la vastedad del Himalaya convierte cada intento en un enfrentamiento cara a cara con la montaña, sin posibilidad de intermediarios. Estas características geológicas y climáticas establecen el panorama de peligro constante en Annapurna. Es más que una montaña. Es un desafío donde la naturaleza dicta las reglas con un rigor implacable. Los expertos en alpinismo reconocen que la combinación de estos factores es la razón principal por la cual Annapurna se ha ganado su fama como la montaña más mortal del mundo. Pero el enigma no termina aquí. La historia de Annapurna está llena de relatos donde la montaña parece moverse con voluntad propia, aparentemente negándose a ser conquistada. Cada avalancha, cada deslizamiento de roca o bloque de hielo, parece una advertencia tangible que aturde la mente y enlaza a los escaladores con el destino fatal que muchos han sufrido. El análisis geológico y climático revela que Annapurna es un gigante vivo, que respira y que puede cambiar su rostro en cuestión de minutos. Esta constante inestabilidad mantiene a los expertos en vilo y a los escaladores en una tensión continua, conscientes de que cualquier error, por mínimo que sea, podría ser el último. En este capítulo del abismo, donde se unen los secretos de la piedra y el hielo, se descubre la razón de la elevada tasa de mortalidad. La montaña no es solo difícil por su altura, sino por una serie de factores naturales que hacen que cada ascenso sea una batalla campal contra la naturaleza, en su forma más salvaje y apocalíptica. La montaña de Annapurna se alza majestuosa y despiadada, un coloso que no conoce compasión y que ha cobrado innumerables vidas, algunas de ellas de alpinistas experimentados que subestimaron su peligrosidad. Este capítulo desvela historias espeluznantes y conmovedoras, relatos reales que ilustran el incesante costo de buscar la gloria en uno de los entornos más extremos del planeta. Uno de los casos más emblemáticos es el de James Scott, un escalador británico cuyo corazón fuerte y físico imponente eran famosos en el mundo del alpinismo. Con 43 días atrapado entre el hielo y la tormenta en Annapurna, su lucha desesperada es una historia de resistencia extrema y voluntad indomable. Durante semanas, sobrevivió con mínimas provisiones, enfrentando temperaturas bajo cero y la amenaza constante de avalanchas y caídas mortales. La fatiga, el hambre y la hipotermia le arañaban la vida, mientras sus pensamientos se debatían entre la esperanza y la resignación, dejando una huella imborrable sobre lo que significa confrontar la montaña más salvaje del Himalaya. Irina Korovina, otra figura icónica, fue una escaladora rusa cuya pasión por la montaña era igual de profunda que su tragedia. En 1996, se embarcó en una expedición que resultó fatal. Los relatos de sus compañeros y las notas que dejó capturan un drama humano desgarrador. Perdida en la niebla pegajosa, sin posibilidad de retroceder, enfrentó una tormenta devastadora que terminó con su vida. La historia de Korovina se entrelaza con rumores escalofriantes y misterios sin resolver, evocando ecos del infame paso Dyatlov,
donde la montaña parecía cobrar vida para reclamar a sus víctimas. La fatalidad de Annapurna toca también a científicos y expertos en montaña, como el caso de Chantel, una figura tan fascinante como controvertida. Su historia está marcada por pistas inquietantes: una mandíbula deformada, indicios de agotamiento extremo y el enigma del desnudamiento paradójico, un fenómeno asociado a la hipotermia severa. Chantel y su grupo quedaron atrapados sin posibilidad de escape en un glaciar traicionero, y sus últimos momentos se convirtieron en una prueba más de la crueldad inhumana de la montaña. No podemos olvidar a Iraide, la leyenda viva del alpinismo que, con su destreza y experiencia, parecía casi invencible. Sin embargo, ni siquiera ella pudo burlar a Annapurna. Su historia, llena de momentos de gloria y epílogos trágicos, nos recuerda que la montaña no distingue entre los mejores y los menos preparados. Cada desliz, cada fallo, cada tormenta que azota sus alturas puede ser el principio del fin. La montaña no solo arrastra cuerpos, sino también el peso emocional de sus víctimas. Los testimonios directos de sobrevivientes proporcionan una ventana intensa y visceral al infierno blanco. Las voces en la distancia, el silencio insoportable tras la caída de un compañero, el crujido del hielo bajo los pies y el estruendo incesante de avalanchas crean una atmósfera que no permite olvidar el sacrificio de quienes se atrevieron a desafiar a Annapurna. Estos casos reales ilustran que la muerte en Annapurna no es una sucesión de accidentes aislados, sino el desenlace inevitable de un entorno cuya naturaleza implacable supera a la pericia humana. No se trata solo de un fallo técnico o de una mala decisión. Es la demostración de que la montaña es una fuerza autónoma, un enigma cruel que reclama vidas con una precisión aterradora. Imaginadlo precipitándose atados con cuerdas que se tensan al máximo, con la piel desgarrada por el viento helado y el aliento visible en el aire congelado. Cada historia se vuelve un crescendo dramático, donde los detalles mínimos marcan la diferencia entre la vida y la muerte. El horror gráfico de las escenas descritas: botas verdes sobre la nieve, ojos enormes e indiferentes, cuerpos quietos cubiertos de hielo, son testigos mudos de una tragedia sin fin. La montaña, impasible, observa y se lleva lo que debe, dejando a los que quedan atrás para reflexionar sobre la fragilidad humana y la insaciable ambición que la impulsa. Los relatos de James Scott, Irina Korovina, Chantel e Iraide son más que historias. Son advertencias vivas que resuenan en el silencio helado de cada alpinista que sueña con la cima. ¿Qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo por la cumbre? Esta pregunta se vuelve inevitable al conocer estas tragedias. La respuesta no reside solo en la pasión o el deseo de conquista, sino también en un misterio más profundo y oscuro. La montaña llama, desafía y muchas veces devora, dejando un legado insondable de valentía y muerte. Annapurna no solo deja un rastro de tragedias y cuerpos inmóviles, también deja un legado profundo que invita a la reflexión y una colección de misterios que aún desafían a científicos, alpinistas y entusiastas. Esta última etapa de nuestro viaje hacia el corazón oscuro del Annapurna busca honrar a quienes perdieron la vida en su ascenso y explorar las preguntas que aún permanecen abiertas en sus laderas. El Annapurna es, sin duda, la montaña con la tasa de mortalidad más alta entre los 8000. De cada 3 escaladores que intentan llegar a la cima, 1 no regresa. No es un dato estadístico frío, sino la manifestación palpable de un infierno blanco, donde la naturaleza se impone con brutalidad. Esta realidad imprime respeto y temor en cada generación de montañistas que soñaron con derrotar a este coloso. Pero más allá de las cifras, existen casos envueltos en misterio que alimentan rumores escalofriantes y debates interminables. Por ejemplo, la desaparición sin explicación de figuras como Irina Korovina y Chantel, cuyas últimas horas se narran entre nieblas de incertidumbre y teorías contradictorias. ¿Fue la hipotermia, una avalancha oculta o algún tipo de fenómeno inexplicable lo que les impidió sobrevivir? Nadie lo sabe con certeza, y quizás ese sea el verdadero poder de Annapurna: mantener su misterio como parte esencial de su identidad. Los restos congelados, cuerpos que parecen petrificados en el tiempo, son testigos mudos de las historias que no se han podido cerrar.
Estas imágenes, aunque macabras, han servido para que la comunidad internacional tome conciencia del riesgo real y aplique precauciones más estrictas. Sin embargo, cada cuerpo abandonado sigue siendo un monumento a la fuerza devastadora de la montaña. En la actualidad, Annapurna continúa siendo un terreno de pruebas para las nuevas generaciones de alpinistas que enfrentan las mismas amenazas: avalanchas, séracs, desorientación, agotamiento extremo y el imperdonable mal de altura. El contraste entre la belleza sublime y el peligro mortal refuerza su leyenda y mantiene vivo el legado de respeto y temor que impone. Además, las comunidades locales y los sherpas también juegan un papel crucial en esta narrativa. No solo sirven como guías y porteadores, sino que son los primeros en intentar salvar vidas y en comprender la impredecibilidad de la montaña. Su conocimiento ancestral y valentía confrontan un gigante que no solo desafía a quienes intentan escalarlo, sino también a quienes lo habitan y respetan. ¿Y qué hay del espectador frente a esta historia? La invitación final es a reflexionar sobre el costo humano detrás de cada expedición, sobre la ambición desenfrenada que desafía a la naturaleza y sobre la incertidumbre inherente al misterio. ¿Qué impulsa a una persona a dejarlo todo por escalar una montaña que podría ser su tumba? ¿Es la gloria, la pasión o algo más profundo lo que nos hace humanos? Annapurna, con su aura enigmática y mortífera, permanece como un recordatorio eterno. La montaña no es solo un reto físico, es un desafío a la comprensión humana, un espejo donde se refleja la mezcla entre la vanidad, la valentía y la fragilidad. La montaña guarda sus secretos y reclama su lugar en la historia como la prueba máxima para los que se atreven a explorar sus dominios. Finalmente, mientras cerramos esta narración, te invitamos a suscribirte a La Cara B de la Montaña, para seguir explorando los rincones menos conocidos, más sombríos, pero siempre fascinantes del mundo montañoso. Comparte tu opinión y sigue siendo parte del debate sobre cómo respetar y entender mejor estas cumbres que tanto nos atraen y al mismo tiempo nos aterran. Annapurna seguirá allí, majestuosamente mortal, guardando sus leyendas y esperando a los próximos valientes o imprudentes que intenten desentrañar sus misterios.